etapas o de las fases, perdón, de la ruta pentosa-fosfato. La ruta pentosa-fosfato se divide en dos grandes fases o etapas. Una primera fase que se da a llamar fase oxidativa, que es una fase irreversible en donde inicia justamente con la glucosa fosforilada. Fase irreversible oxidativa inicia con la glucosa fosforilada y termina en la producción de las pentosas, y luego la fase de interconversión de azúcares en fase reversible. Bien, vamos a ver, insisto, cada una de las reacciones que ocurren acá y vamos a ver algunas peculiaridades de estas fases. Entonces, lo primero es que esta fase irreversible es justamente donde se producen las dos moléculas de natfosfato reducido. Por eso, además de irreversible, se llama fase oxidativa. Hay un proceso de oxidación sobre la glucosa y sobre otro de sus derivados para producir en cada reacción de oxidación una molécula de natfosfato reducido. Como les digo siempre, si alguien se oxida, en este caso la glucosa, si se oxida, alguien tiene que reducirse. ¿Quién se reduce? El natfosfato. El natfosfato se transforma de natfosfato a natfosfato reducido, recibe los electrones. ¿Bien? Entonces, en esta fase oxidativa, solo aquí es donde se produce el natfosfato reducido. La segunda etapa es una fase reversible que puede ocurrir en ambos sentidos. Bueno, obviamente reversible, ya verán a qué sentido me refiero, lo entenderán mejor más adelante. Y en esta fase no se produce ningún portador energético, ninguno, solo hay intercambio de carbonos. No pérdida, no es que se libere carbonos en forma de CO2, no, nada. No hay pérdida de carbonos, solo hay intercambio de carbonos. ¿Está bien? Y aparecen varios tipos de monosacáridos que la célula puede utilizar con diferentes fines. Ya veremos. ¿Está bien? Entonces estas son las dos fases de la ruta pentosa-fosfato. Estoy dando tiempo a ver si vienen los demás, pero como no vienen, tendré que avanzar. Aquí intercambio de carbono, pero no hay descarboxilación. Lo verán ahora en detalle. Entonces vamos a ver la fase oxidativa reversible, que es donde se produce natfosfato reducido. Lo primero que ocurre es que la glucosa 6-fosfato, esa glucosa que tiene la mochila, que es un fosfato, se oxida y forma una molécula que se llama 6-fosfogluconolactona, cuyo nombre ni yo me sé muy bien. 6-fosfogluconolactona. Lo concreto y lo importante acá es que cuando ella se oxida se produce un natfosfato reducido. Tenemos el primer natfosfato reducido de la ruta pentosa-fosfato. Posteriormente, la 6-fosfogluconolactona se hidrata y forma 6-fosfogluconato, una reacción intermedia, y finalmente en la tercera reacción de esta etapa vuelve a ocurrir un evento de oxidación y se produce el segundo natfosfato reducido. O sea, en esta fase, en 3 reacciones terminan formándose 2 natfosfatos reducidos. Por cierto, en esta etapa final, en esta reacción final, no solo hay una reducción, sino que hay una descarboxilación. Hay una descarboxilación oxidativa. Bien, se libera un dióxido de carbono, y se forma ribulosa, que es una pentosa. Entonces esto tiene todo el sentido del mundo. Si usted empieza con una hexosa y termina con una pentosa, tiene que botarse, tiene que liberarse un carbono. El carbono tiene que irse para algún lugar. Entonces tiene sentido que en esta fase oxidativa no solo ocurran eventos de oxidación-reducción, sino que también ocurra una descarboxilación para producir pentosas. Porque si usted parte de una hexosa, la única manera que tiene de producir pentosa es sacar un carbono del juego, descarboxilar. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, sí. La descarboxilación permite transformar hexosa en pentosa. Tiene que perder un carbono, tiene que bajar de 6 a 5. ¿Ya? Entonces, este proceso es regulado por esta primera enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima tiene una
Ya yo les había enseñado. Ya yo les había enseñado. Les había enseñado que el NAT y el NAT fosfato son prácticamente idénticos. Sin embargo, a pesar de que son prácticamente idénticos, esta primera enzima, esta de acá, tiene una KM 1000 veces mayor por el NAT que por el NAT fosfato. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa? Que es muy afín por quién, por el NAT fosfato. Es 1000 veces más afín por el NAT fosfato que por el NAT. O sea, en otras palabras, ella ve pasar una molécula de NAT fosfato y la reduce. Sin embargo, ve pasar 1000 NAT, 1000, y ahí dice, ay, voy a reducir a uno de 1000. Porque ella tiene una afinidad muy pobre por el NAT. Ella quien le gusta, quien ama, es el NAT fosfato. ¿Correcto? Entonces, esta enzima es la que regula la ruta, regula este proceso. ¿Y cómo lo regula? Obviamente con un modulador alostérico negativo, que quién es otra vez el caramelo de la fábrica. Si se produce mucho NAT fosfato reducido, si hay mucho caramelo, se inhibirá la enzima que lo fabrica. Por lo tanto, el NAT fosfato reducido es un modulador alostérico negativo, hay una inhibición por producto. El producto inhibe la enzima. ¿Bien? Entonces, esta es la fase oxidativa, una fase irreversible en el que la glucosa termina siendo una pentosa, se producen 2 NAT fosfatos reducidos y obviamente se libera un carbono. Esto es lo mismo que acabo de explicar: glucosa, 6-fosfogluconato y tribulosa, se producen 2 NAT fosfatos reducidos. Y esta imagen es muy bonita porque no solo está lo que acabo de contar, sino que además dice para qué diablos sirve esta molécula, que es lo que ya les conté. Sirve para controlar el glutatión, sirve para producir ácidos grasos, colesterol, hormonas esteroideas. O sea, esta fase oxidativa es fundamental para todo eso. En un evento determinado en una célula que yo les pueda contar, como que se está sintetizando muchas hormonas esteroideas o hay mucho evento de acumulación de especies reactivas, en cualquiera de esas circunstancias se va a activar mucho esta fase oxidativa. ¿Para qué? Para con el NAT fosfato reducido poder sintetizar ácido graso, sintetizar colesterol, poder regular el glutatión. ¿Correcto? Y lo otro que a mí me encanta es decir, ¿cuántos carbonos se han perdido a partir de 10 glucosa? 10 carbonos, profe, porque aquí se pierde un carbono por cada glucosa, para formar de cada glucosa una pentosa. Bien, entonces, listo. Este sería la fase oxidativa o irreversible. Bueno, por cierto, esto que aparece acá es exactamente esto mismo, pero con los dibujitos, para que vean cuáles son las modificaciones de la molécula, en fin, un tema cultural. Reducir el producto. Muy bien, listo. Con esto terminamos la fase oxidativa, donde se producen 2 NAT fosfatos reducidos y se produce un dióxido de carbono. O sea, se libera un dióxido de carbono por cada glucosa. O sea, la glucosa, cuando pasa por la fase oxidativa, pierde un carbono y produce 2 NAT fosfatos reducidos. Fase oxidativa que estará muy activa cuando hace falta ayudar al glutatión a reducirse, cuando hay que formar ácido graso, colesterol, hormonas esteroideas. Listo. Entonces ahora vamos a la segunda fase. Para esta segunda fase, yo les traigo acá una presentación de 2 científicas muy reconocidas en el mundo que nos van a contar cómo ocurre la interconversión de azúcares de la ruta pentosa fosfato. ¿Alguno de ustedes tiene un carro ahí abajo? ¿No? Ellos son como yo.
Bueno, me parece que es suficiente con esa introducción profunda acerca de la segunda etapa de intercambio de carbono que ocurre tal y como dicen Lola Flor y Celia Cruz en el plan Songo le da Borondongo, Borondongo a Bernabé y Bernabé a Pochilanga. Lo que vamos a ver es eso, cómo los carbonos van de un monosacárido a otro dando vueltas, yo le doy tu pedazo, yo le doy tu pedazo. En ese proceso de Songo le da Borondongo no se pierde el carbono, solo se intercambia. No hay descarboxilación. O sea, en el examen o en el cuestionario va a decir ¿cuántos carbonos se pierden en la fase reversible de la ruta pentosa fosfato? 0, 1, 3, 0 es la respuesta, 0, no se pierde el carbono, se intercambia, va de una molécula a otra, pero no se pierde. Bien, donde único se pierde carbonos es en la fase oxidativa. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Lo primero es que hacen falta varias enzimas, solo vamos a ver en detalle estas dos, una isomerasa y una epimerasa. Ya verán para qué hace falta una isomerasa y una epimerasa, por el nombre supondrán que hacen estas enzimas, y después estas otras que lo que hacen es justamente el intercambio de carbono que les puse. El intercambio de carbono ocurre con un esquema como este, donde pentosas intercambian carbonos, intercambian carbonos, intercambian carbonos y terminan con fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y a dónde van? A la glucólisis, porque son intermediarios de la glucólisis. Ahora vamos a ver esto en detalle. Lo primero, para que esto ocurra, les recuerdo algo, la fase oxidativa termina con ribulosa. Tenemos la pentosa, pero es ribulosa, no es ribosa, es ribulosa. ¿Qué cosa es la ribulosa? La ribulosa es una cetopentosa, ceto como en la fructosa, en el carbono carbonílico en función cetónica, cetopentosa. ¿Qué hace falta para poder hacer el intercambio de carbonos? Bueno, hace falta una isomerasa que convierta a la cetopentosa en una aldopentosa. ¿Qué se llama? Por cierto, ribosa. La ribosa es una aldopentosa y viene de la cetopentosa. Ribulosa se isomeriza a ribosa. Pero además hay una molécula que se llama cilulosa, que es otra pentosa, que también es una cetopentosa, ceto, igual que esta. Entonces, la ribulosa tiene que hacerse cilulosa. Y ustedes dirán, profe, pero si es pentosa. Cetopentosa, ¿en qué se diferencian? En el hidroxilo, son epímeros. Epímeros tienen los hidroxilos en posiciones diferentes. Entonces, la ribulosa con una isomerasa se vuelve una aldopentosa y con una epimerasa se vuelve una cetopentosa, pero un epímero diferente. Bien, y ya tenemos ribosa y cilulosa, que son justamente estas dos de acá. Ya puede empezar el intercambio de carbono. Ahora, hay una cosa que quería hacer notar. Si la ribulosa se hace ribosa, ¿quién diablo se hace cilulosa? Porque la misma molécula no puede convertirse en dos cosas a la vez. ¿Cómo esta misma puede ser esto y esto a la vez? Imposible. Tiene que ir para acá y tiene que ir para acá, ¿no? ¿Cómo ustedes logran eso? ¿Cómo tú logras que esta se haga así y que además esta se haga así? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo? Que hayan dos, obvio. Por lo tanto, tiene que haber dos glucosas. O sea, lo que yo les voy a contar necesita que dos glucosas vayan a la ruta pentosa fosfato. Con una sola no, tiene que haber dos. Para que una de ellas termine siendo cilulosa y la otra termine siendo ribosa. Entonces hacen falta dos glucosas para empezar el proceso. Dos glucosas. Ya terminamos en ribulosa, ribulosa, ribosa y cilulosa. Mírenlo acá, ribosa y cilulosa. Ahora lo que vamos a hacer es ver este caminito de acá. Bien, poco a poco, uno a uno. Cilulosa y ribosa. Los colores van a ayudar. Dime, dime. Con una
No, con una glucosa puede entrar a la fase oxidativa. Y ahí termina. Verán que esta ruta puede trabajar solo en la fase oxidativa y se acabó. Pero si quiere hacer la otra, tiene que decirle a otra glucosa, amiga, vamos, dos. Una sola no puede. Una isomerasa y una epimerasa. Estos son epímeros y estos son isómeros. Después de la irreversible. La irreversible. ¿La cual? Todavía no hemos empezado, ahora que vamos a empezar. Ellos son los dos primeros, todavía no ha ocurrido nada, ahora que va a empezar. Ellos son el inicio de la historia. El inicio De la reversible. Entonces, vamos allá. La ribosa le dice a la celulosa, óyeme, préstame 2 carbonos. Esta tiene 5 y esta 5. Si le da 2, esta de aquí se queda con 3, gliceraldehído trifosfato, y esta que tiene 5, ¿cuánto va a tener? 7, obviamente. Se convierte en cedo-ep-tulosa. Tiene 7. ¿Ya? 3 y 7. Aquí hubo pérdida de carbonos. Se perdió carbonos. No, ¿verdad? No, se ganó. Perfecto. Ahora, estos dos son estos dos mismos. Este le dice, óyeme, yo te presté 2 carbonos, devuélveme. Y este cuando le va a dar 2, este le dice, no, te he pedido ahora, dame 3. Entonces, así, con intereses. Y le pide 3 carbonos. Entonces este que tenía 3 se convierte en fructosa, tiene 6, y este que tenía 7 se convierte en eritrosa, que tiene 4 nada más. ¿Ya? Entonces hasta ahora tenemos los 5 carbonos de cada una, celulosa y ribosa, se convirtieron en la de 7 y la de 3, y entre ellos hubo intercambio y apareció la de 6, la fructosa y la eritrosa. 5 más 5, 10. 3 más 7, 10. Y 6 más 4, 10. Por lo tanto, no se ha perdido carbono ninguno en este proceso. Bien, listo. Ahora, esta eritrosa, esta de acá, esta de acá, esta de acá es esta misma. Bien, esa eritrosa es esta misma. Y se unen a otra pentosa, porque si ustedes se fijan acá, esta de 6 carbonos ya sale del juego, y esta de 4 se une con otra de 5, con otra celulosa. Bien, se une con otra celulosa. Y cuando se une con otra celulosa, le dice, óyeme, me hace falta que me regales 2 carbonos. Cuando esta le da 2 carbonos, la que tenía 4 se vuelve de 6, fructosa, y la que tenía 5, como perdió 2, se vuelve de 3, gliceraldehído trifosfato. Entonces, habían 2 de 5, 7 y 3, 6 y 4, ya esta se fue para la glucólisis, porque esta es fructosa, va para la glucólisis, y la de 4 se une con otra de 5 y forma otra fructosa y un gliceraldehído. Estas 2 fructosas 6-fosfato y el gliceraldehído van para la glucólisis, porque son intermediarios de la glucólisis. Ahí ocurrió un intercambio de carbonos, no hubo descarboxilación y aparecieron metabolitos de la glucólisis para regresar los carbonos de la glucosa a la glucólisis. Fue lo que yo les dije, los carbonos de la glucosa ya dicen, oye, yo voy a la glucólisis, pero voy primero a la fase oxidativa. Y cuando yo fabrico natfosfato, después yo regreso a la glucólisis en forma de fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Bien, pero hay un detalle. ¿Cuántas glucosas hacían falta para empezar esta fase? 2. Pero para terminarla, ¿cuánto hace falta? Para terminarla, ¿cuánto hace falta? Una más, 3. Aquí hace falta una. Aquí hace falta una y aquí hace falta una. Hacen falta 3 glucosas para llegar al final del intercambio de carbonos. 3.
una glucosa se hizo ribulosa y se transformó en cirulosa. Otra glucosa se hizo ribulosa y se transformó en ribosa. Y otra glucosa se hizo ribulosa y se transformó otra vez en cirulosa. 3 glucosas para poder completar el proceso. Cuando sumamos los carbonos, ¡ay, qué desastre, carajo! Cuando sumamos los carbonos, quedan 2 pentosas al principio. ¿Cuántos carbonos tiene? 10, ¿verdad? Después, este es el balance, vamos al balance final. 3 pentosas, ¿cuántos carbonos son? 15. 2 fructosas, ¿cuántos carbonos son? 12. Y esta de 3, 15. Hay 15 carbonos al principio y 15 al final. De las 3, entraron 3 glucosas a la ruta pentosa fosfato. La glucosa volvió a la glucólisis, pero ¿cuántos carbonos lleva a la glucólisis al final? Ella, que eran 3, ¿cuántos carbonos traía? Al inicio de todo, ¿cuántos carbonos traía? Son 3 glucosas, cada una tiene 6 carbonos. ¿Cuánto trae? 18. Va por la ruta fase oxidativa, perdió 3, cada una perdió 1 y 1. ¿Y cuántos regresan a la glucólisis? 15. O sea, en ese cortocircuito se perdieron 3 carbonos. ¿Sí o no? ¿Comprendieron o no? Porque si se quedan así, no logro saber si entendieron. Llegó una glucosa, perdí un carbono, me convertí en celulosa y voy para intercambiar. Llegó la segunda, perdí un carbono, ya van, cada una perdió 1, sigo para la intercambiadera. Llegó la tercera, perdí un carbono y vuelve para la intercambiadera. Y ellas 3, yo te doy tu medalla, y entran a la glucólisis. Cuando entran, ¿cuántos carbonos entraron? 15. No me estabas atendiendo. Cuando tú tienes eritrosa, esta eritrosa, ya que tú tienes la fructosa que se fue a la glucólisis, te queda una eritrosa. Mírame, esta eritrosa necesita otra pentosa. Esta viene de la glucosa también. Ya, ahí están las 3. Míralo aquí otra vez, mira. Ribosa, cirulosa. Ribosa, cirulosa. Tucu. Esta fructosa se va para la glucólisis. Y la eritrosa se une con otra igualita a esta. Para que exista esta, tiene que haber habido una glucosa primero. ¿Sí o no? Eso que sí, parece satánico, pero me digo realmente la posibilidad de que fuera otra cosa como más que me dio miedo. No puedo decirlo. No puedo. No, porque es aquí entró una glucosa, se convirtió en ribulosa y se isomerizó a ribosa. Aquí entró otra glucosa, se convirtió en cirulosa, se convirtió en ribulosa, que se epimerizó a cirulosa. Y aquí entró otra glucosa, que se convirtió en ribulosa y se epimerizó a cirulosa. ¿Cuántas glucosas hay? 3 glucosas. Cada una tiene 6 carbonos. Pero cada una perdió un carbono en la fase oxidativa. Entonces queda 5, pero por 3, 15. ¿Cuántos carbonos entraron? 15. 5. Ya, de 3 glucosas se recuperan a la glucólisis 15 carbonos. No está mal, considerando que no solo van 15 carbonos, sino que van. ¿Cuántos NAT-fosfatos reducidos? Ahora le iba a decir, pero ¿cuántos NAT-fosfatos reducidos se producen? ¿6 carbonos? ¿Cuántos en total?
glucosas, 6 carbonos. 6. Si son 3 glucosas y cada una produce 2, pues no está tan mal. Recuperamos 15 carbonos de la glucosa para la glucólisis y de paso tenemos 6 nat-fosfatos reducidos. Tampoco está tan mal. ¿Sí o no? ¿Comprendieron esto ahora sí mejor? Sí. Por una glucosa, 6 carbonos, ¿no? Miren, no es importante que comprendan esto, la esencia. Pero les juro por mis hijos que nunca les voy a preguntar qué diablo es la cirulosa ni la ribulosa. Nunca en la vida. Lo importante es que sepan que en esta fase hay intercambio de carbonos, que no hay descarboxilación, que es una fase que termina en la glucólisis, que es una manera de llevar carbonos de la glucosa a la glucólisis. Pero el día que yo ponga el examen, si dice en algún lugar cirulosa, ustedes se levantan y rompen el examen. Cerebro, pinky y cerebro. Bien, vamos a lo valioso. No hay descarboxilación. No. Pero sí tienen que saber que 3 glucosas, ya ese jueguito, ¿sí? No, sí. Listo. Entonces, hasta ahora, ya para terminar todo esto, porque ya acabamos con la ruta de todo. Ahora lo que vamos a ver es cuándo se activa cada etapa. No falta nada de clase. Resumiendo, la ruta tiene 2 etapas. Una primera etapa oxidativa, irreversible, que empieza con glucosa, 6 fosfato, que se produce 2 NAD reducidos por cada glucosa y se pierde un carbono por cada glucosa. Eso termina en una pentosa, que es la ribulosa, y esa ribulosa, por isomerización, epimerización, o como quiera que se llame, va para el intercambio de carbono. Esa segunda etapa es reversible, de hecho lo demostraremos más adelante, la reversibilidad es reversible, permite producir intermediarios de la glucólisis, fructosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, o sea, regresa los carbonos de la glucosa a la glucólisis, ¿ya? Y además, para que eso ocurra, para que complete ese proceso, hace falta 3 glucosas desde el inicio, para tener todos los carbonos necesarios para poder regresar a la glucólisis. Y ustedes mismos dijeron, 3 glucosas son 18 carbonos, de los cuales regresan 15 nada más, que de cada una se pierde uno en la fase oxidada. Y de esas 3 glucosas se producen 6 nat-fosfatos reducidos en la fase oxidada. Lo que falta por ver es, dada una circunstancia celular determinada, qué fase de la ruta se activa. Porque esta ruta tú puedes activar una, activar la otra, ir por un camino, ir por otro, y a ver. Y eso es lo más importante y es lo que se va a evaluar. Una célula tiene estas caras. ¿Qué fase de la ruta está activa? ¿Eso va al examen? Eso sí va al examen. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos a tomar un recesivo a las 4:20. Y de ahí entonces completamos perfectamente sin problema y a las